¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Hashem en tu vida. Queremos agradecer a toda la gente en todos los diferentes países donde pues han sido muy bien recibidos estos textos gracias a la autorización de Andrés Artes Portus en el grupo Facebook Talmud Torah y Tania y también el grupo Bitajón Emuná. Hoy vamos a tener una clase excelente. Primero, gracias a Papito Hashem que nos permite estar aquí con ustedes con toda la alegría para seguir llevándoles a ustedes estos temas que son tan interesantes. Hoy vamos a ver el tema vivir al límite desde el alma. Entonces, quiero que todos ustedes sean bienvenidos y esperamos que esto sea de su total agrado. Vivir al límite, vivir desde el alma es la tercera y última parte de estos videos que estamos subiendo aquí en Hashem en tu vida, donde intentamos dar un salto y alcanzar al menos algo de la preparación que uno siente que nunca es suficiente cuando está a días del Rosh Hashanah. Los pasos se van haciendo más pesados y hay más responsabilidad y es complicado acercarse a esta fecha especial como lo es el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es íntimamente vinculado con el sonido del shofar. En varios pasajes bíblicos encontramos presente el shofar. Veamos 5 puntos especiales que tiene el sonido del shofar. En el sacrificio de Isaac, en la entrega de la Torá, en la relación al jubileo, en Rosh Hashanah, en la llegada al Mesías. Cuando vemos toda la historia del shofar, no podemos dejar de sorprendernos cuando los sabios nos indican que lo principal que despierta el sonido del shofar es el mérito de la Akeidat Isaac, el sacrificio de Isaac. Es cierto. Se trata de la primera mención que aparece acerca del shofar, que esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 22 versículo 13, y tal y como aprendimos en otras ocasiones, siempre la primera vez que aparece un concepto o una idea en la Torah, esta encierra todo lo que viene después, tal como la semilla de algún modo ya contiene al futuro un árbol. No termina de entenderse entonces cómo el shofar se relaciona de un modo tan esencial con el sacrificio de Isaac, constituyéndose con el sacrificio de Isaac en la base del precepto del shofar. Vamos a ver y trataremos de entenderlo. Tal lo señalado en clases anteriores, el shofar representa una voz que viene o llega sobre de otro lado. La capacidad de estremecer que tiene el shofar surge precisamente de su origen, no por pertenecer a este mundo en el que vivimos. De acuerdo con la Torah existen 2 conceptos, el dibur, que significa la palabra, y el kol, que es la voz. Superficialmente se presentan como ideas muy parecidas, aunque no lo son. Mientras que nosotros vivimos en un mundo de palabras, el shofar representa al kol. Esta idea también se puede entender como una manera más personal. Cuando nosotros decimos que vivimos en un mundo de palabras, esto refiere no solo a la palabra oral, sino también al pensamiento, a la captación primaria de la realidad, a la cual también se realiza a través de palabras, y más la palabra siempre es un gesto. La palabra en sí es una vestimenta, una pose, mientras que la esencia y el centro de la palabra es un kol, una voz muy interna, muy profunda. La palabra reviste al kol y lo expresa en un modo determinado, y como toda vestimenta miente, toda vestimenta esconde lo principal, lo esencial, y lo esencial es el kol. Hay un pasaje en el Talmud Loma 20, un texto de sabiduría extraordinario que dice lo siguiente: hay 4 voces que se escuchan de un extremo al otro mundo. Una es la voz del sol, la otra es la voz de la muchedumbre de Roma, la otra es la voz del alma cuando abandona el cuerpo en el momento de la muerte y le dicen Gemara, y hay quien dice que también es la voz de un niño cuando nace. Aclara el Talmud que los sabios pidieron piedad a los cielos para que el hombre pueda no escuchar permanentemente la voz del alma cuando abandona el cuerpo. Es un texto de sabiduría cerrado, hermético, que vamos a tratar de entender. La primera voz es la voz del sol. El sol significa aquello que está escrito en Eclesiastes. No hay nada nuevo bajo el sol, es decir, hay un sistema que es el sistema en el que nosotros vivimos, que es un sistema de inercia, un orden determinado en el que existimos y en el que nos refugiamos, y es un sistema cíclico. En él aparentemente todo está bien. El mejor ejemplo de esto es la salud. El sol representa todo lo que son las leyes naturales y ahí estamos nosotros tranquilos, con esta idea de que siempre estuvo bien y siempre va a estar bien.
esta voz, el col que estamos trayendo aquí, es el col que adormece, que anestesia, ese col que nos permite tapar los oídos y cerrar los ojos para no ver ni escuchar absolutamente nada, y ahí estamos nosotros. La segunda voz es la voz de Roma, para decirlo más o menos de un modo simple, es la voz de la cultura. Todos aquellos conceptos que hemos recibido y que también forman en nosotros una especie de nube que nos coloca dentro de un sistema, de un modo de pensar determinado, de un modo de actuar determinado, de un modo de vestir determinado, de un modo de comer determinado, que hemos recibido. Y nadie se pregunta nada, ni sobre la primera voz, ni sobre esta segunda voz, que atraviesan un extremo al otro mundo. Significa más o menos que a donde vaya está metido dentro de una situación aparentemente obvia y aparentemente natural, y el hombre por medio ni se pregunta ni se acerca de dónde viene esto, ni tampoco piensa que algún día se va a terminar. Está absolutamente claro que ese pensamiento es la mayor mentira en la que nosotros vivimos. O sea, no hay absolutamente nada asegurado. Las leyes que nosotros creemos que son eternas y que nos protegen se rompen el día en que tienen que quebrarse sin que nadie nos avise y sin que nadie se pregunte. Nos pasa a nosotros, le pasa a la gente querida y le pasa a toda la gente que está despierta. El creer que uno puede refugiarse en la obviedad de la existencia es probablemente una de las mentiras más vergonzosas en las que nosotros nos refugiamos. Está todo bien, está todo en orden. El 99% de la gente, el 99% de su vida la pasa dentro de esa mentira, dentro de ese nivel de superficialidad, y es difícil de expresar hasta qué punto es infantil esta visión. Casi atenta contra un nivel mínimo de inteligencia, pero todos nos vencemos frente a esto, todos aceptamos ese sistema y ahí estamos. Hay otra voz que es la voz del alma cuando sale del cuerpo y que atraviesa el mundo de un extremo al otro. Esta voz atraviesa el mundo, pero la atraviesa de otro modo. Esta voz es la voz que anula las dos anteriores. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, cuando una persona llega al final de su vida, ahí lo único que no existen son las palabras. En esa situación toda vestimenta desaparece y todo gesto desaparece, toda pose desaparece y lo que queda es la verdad hasta donde uno la tiene. Todo lo que uno tiene de verdad es lo que queda en ese momento. La voz que sale, la voz de la Neshama, que es la voz del alma, que grita en el momento en el que una persona sale al mundo, en realidad lo que grita es todo lo anterior es mentira. O sea, acusa a las dos voces anteriores. La Neshama que llega a una situación donde ella al descubierto, y la voz de la Neshama que siempre es verdad, y la voz de la Neshama que siempre acusa a todo aquello que no es verdad. Es una situación límite y es la máxima situación límite e inimaginable. Esa es la voz de la Neshama cuando deja el mundo. Dice la Gemara que hay otra voz y es la voz del nacimiento, del niño cuando nace. En realidad se trata de dos voces similares. El hombre cuando muere puede entenderse que muere y nace, o sea, está dejando un mundo y naciendo en otro mundo. La persona cuando nace está dejando un mundo y está entrando a otro mundo. Lo que nos quiere decir es que hay una voz, un col, que es el único estado del hombre que le permite pasar de una situación a otra y de generar una vida dentro de otra vida. O sea, el crecimiento verdadero únicamente se gesta a partir del nivel de la verdad que representa el col. La voz de la Neshama cuando deja el mundo, esa voz es particular, es una situación límite y el hombre está puesto en una situación límite. En esa situación límite se anula por completo todo lo que en el día nos aparece obvio, natural, y no hay nada natural. Ese 99% de los hombres que viven el 99% de su vida evitando escuchar la voz del Neshama que sale del cuerpo, y ese 99% de la vida es acusada y puesta en tela de juicio por la voz del Neshama que lo dice todo. Todo lo que hicimos a ese nivel, que es el nivel de la palabra, es una mentira. El dibur frente al col no tiene cara para mirarlo. Aquel que alguna vez escuchó un grito verdadero, no alguien que habla en voz alta, no alguien que dice palabras en voz alta, sino alguien que grita de dolor, una persona que grita de miedo, esa voz es la verdad absoluta. Un niño que nace y una persona que muere están expuestos en su punto máximo de verdad. Esa voz estremece. Esa voz se estremece porque cuando la escuchamos, reconocemos que de algún lado la conocemos en esa voz. ¿Sabemos de dónde la conocemos? La conocemos de nuestra Neshama. Es la voz nuestra, es la voz de la verdad que habita entre nosotros. Nosotros sabemos perfectamente bien que vivimos en dos niveles. Por un lado vivimos en el nivel del dibur, vivimos en pose y vivimos en una apariencia frente a lo que vivimos en una situación como esta.
que es como un modo de venderse frente al mundo y vendernos frente a todos nosotros. Pero todo esto es mientras que la situación no es límite. Intentemos que sabemos que existe en nosotros y que es la voz de la Neshama que habla otro idioma. En Roma la llaman la voz de la conciencia y es una voz que no te deja mentir. Podés acallar todo el tiempo. Podés estar tan ocupado como la voz del sol y la voz de Roma hasta el punto tal que ya casi ni siquiera se distingue la voz de la Neshama. Pero está todo el tiempo ahí, todo el tiempo te acusa. El sacrificio del Itzhak en la Torah es una situación límite, es un hombre llevado a una situación límite y es necesario aclararlo para que no haya ningún tipo de confusión al respecto. No es un hombre llevado a una situación límite, es un hombre que transforma la situación límite en un modo de vivir. Es un modo de vivir al límite. La vida es un modo de vivir al límite todo el tiempo. Itzhak nos enseñó que hay un modo de vivir lejos del límite y hay un modo de acercarse al límite y hay una situación donde tu vida es una vida al límite permanente. Itzhak es referido en el Zohar como el Otiot Kekai, que significa es un final que vive, es un final que el tiempo vive. Así como Abraham no dudó sacrificar a su hijo, así como Itzhak no dudó en subirse al altar sin ningún problema, así aquel hombre que vive de acuerdo a la verdad en ningún caso puede correrse de ahí. La verdad significa saber perfectamente que cada uno de nosotros tenemos un altar sobre el que estamos a punto de sacrificarnos. Pero preguntémonos, ¿cuál es tu altar? Esa es la pregunta. ¿Sobre qué altar estamos dispuestos a sacrificarnos? Pobre de aquel que no tiene un altar donde sacrificarse, pobre de aquel que no puede vivir o tocar en vez en cuando una vida al límite y estar dispuesto a algo o a entregar la vida. Abraham e Isaac no sacrificaron su vida, no la entregaron, pero estuvieron dispuestos a hacerlo hasta tal punto que cuando los sabios buscaron después el lugar del altar en el templo, vieron las cenizas de Isaac. ¿Qué cenizas de Isaac vieron si a Isaac no lo sacrificaron? Vieron las cenizas, significa que hay un lugar donde uno está dispuesto a hacerlo y es como que lo hace. Pero ¿dónde está nuestra intención? ¿Cuál es el altar? ¿Cuál es nuestro punto intacto y nuestra voluntad primaria? Y no basta con reconocerla. Sobre eso hay que construir la vida y eso significa que me inscriben en el libro de la vida y una vida tiene que estar siempre al límite. Toda situación en la que la persona no habla desde el col es una situación donde uno está bajando directamente desde su altar y la verdad es que no hay dónde ir. La vida es al límite, nos guste o no. Nosotros la revestimos de obviedad cuando la revestimos con la voz del sol o con la voz de la cultura, o cuando la revestimos no importa de qué, si de diplomacia, de política comunitaria, de tradición, de símbolo, y la persona cuando llega el Rosh Hashanah, que es el momento en el que uno se muere y nace de nuevo, entre el morirse y nacer de nuevo hay una aduana y esa aduana no deja pasar absolutamente nada que no tenga que ver con el sello del Kol, que no tenga el sello de la verdad. Ese es el día del juicio. El que conocemos como sistema no quiere escuchar la voz de la verdad y no quiere escuchar ningún Kol. El Kol no significa que tenga una idea mejor que la tuya, significa que la Neshama se expresa y molesta que la Neshama se exprese todo el tiempo, que vos no dejas que tu Neshama desde adentro te acusa cuando ve que otra Neshama se expresa. El judío verdadero es un hombre que está construido sobre la verdad, todo lo que se está enraizado en la verdad, todo lo que pasa alrededor es técnico, nada más. Lo principal es determinar, construirse en base a esto, y una persona que vive una vida al límite no necesita hablar para influir. Las cosas más importantes se pueden decir en palabras y el que no lo entendió probablemente ya no tenga oportunidad de entender. Las cosas principales están apegadas a la verdad y están al límite. Nos guste o no nos guste, y cuando una persona está llegando a su punto final, cuando llegan al final del camino, esa voz nos dice, los sabios que grita, es esa Neshama, esa voz de la verdad que anula todo lo anterior que hicimos, y realmente un niño que nace, que es difícil pasar por este mundo sin mentir. El Rosh Hashanah es el día del juicio y es el Yom HaZikaron, del día de la memoria, y es recordar de dónde venimos, recordar quiénes somos sin palabras. El sonido del shofar viene de otro lado. ¿Qué dijo el shofar? Nada dijo el shofar. El shofar rompió con todo lo que se podía decir. ¿Pero por qué lo amas? ¿Qué sé yo? ¿Por qué?
pero estoy dispuesto a dar la vida por eso. No me preguntes, no me rebajes. Hay un momento en el que la persona tiene que saber que lo principal de su vida no se puede expresar, no se puede contar, y hay un idioma de Neshamot que no tiene nada que ver con una nueva teoría, que tenemos que rechazar toda teoría nueva. Otra más, basta. ¿Cuántas estupideces se pueden escuchar disfrazadas de verdad? Den lugar a la Neshama, den lugar al shofar. Ese día del juicio, de eso se trata. Hasta cuando uno se autoinscribe en el libro de la vida, lo demás es muerte tarde o temprano. La mentira cae por su propio peso, no importa cuánto dure. Ya nos olvidamos de la mayor cantidad de teorías que en algunos momentos nos impresionaron, y lo que a nosotros nos cambió la vida. Lo que nos cambió la vida es el shofar, la voz del shofar, y es la voz de la verdad. Es la gente que puede decir sin decir, y eso nos saca de la vida y nos devuelve a la vida. Son situaciones límites, vidas límites. Ahí siempre estuvo Israel. Jacob Kol Jacob. La voz es la voz de Jacob. Las manos son las manos de Esab. Es la voz del shofar. Es la voz de Isaac, que nos enseñó cómo llegar al límite y transformar al límite en la vida. Ketzai es un límite que vive. Nos quedan unos días hasta el Rosh Hashanah, que Abba Kadosh Baruj Hu nos muestre el camino para determinar el primer año. El terminarlo significa poder prepararnos para llegar a Rosh Hashanah como corresponde, para no dejarnos impresionar por nada que no sea la honestidad de ese día, no ocuparnos de nada que no sea eso, y el año que viene, el Besrat, que podamos tener una vida más aceptada y apegada al Kol, apegada al límite, y cada uno desde ahí pida y reciba lo que quiere. Seguramente que cuando uno pide desde el Kol, recibe. Aquel que sabe gritar desde la profundidad de su Neshama, Dios le da lo que le pide. Pero ¿qué es el shofar? Nos conmueva, y que esa conmoción nos dure y nos permita guardarla en la memoria e irla escuchando cada uno de los días del año. Que podamos seguir estudiando Torah. ¿Qué otra cosa hay aparte de la Torah? Vamos a ver este tema, que es el punto intacto donde comenzamos a sanar. En el Rosh Hashanah se arma una teoría con bases importantes para aquel que quiere lograr un equilibrio entre su mundo físico y su mundo espiritual. En la Torah, Nachmanides dice que la creación es a partir de la nada, ex nihilo, cuya importancia, que si tiene principio, va a tener fin. O sea que la creación tiene sentido, porque un plan tiene que ver con un inicio y un objetivo. Y esto contradice a los griegos, como por ejemplo Tales de Mileto, que afirmaba que el mundo proviene del agua, y a nadie se le ocurriría preguntarle de dónde viene el agua. La contradicción es que cuando abrimos los libros de Lusato, dice que desde el cielo le permitieron revelar que el Ari Agakatos no le permitieron, recordando que éste no escribió nada, sino que lo que enseñó lo escribió el alumno Rabbi Haim Vital. Lusato dice que el mundo empezó mucho antes de lo que marca la Torá. Antes de esto hay un proceso que comienza con la contracción del mundo. Esa contracción deja a una luz tenue una presencia de una ausencia y genera un espacio donde ahora sí el mundo se puede crear. Cuando Dios ocupaba todo el espacio a partir de la luz de la divinidad, nada podía existir a su lado. Cuando Él se contrae, genera un ocultamiento de esta misma luz. La palabra Olam tiene la misma raíz que el Nehelam, que significa desaparecer. Tomando en cuenta que el objetivo es crear un mundo material donde el hombre puede existir, genera un pacto entre el espíritu y la materia. Primero se generan vasijas, que son luz materializada, menos pura, y frente a la luz en estado de pureza empieza la materia. Todo este proceso es, como dirían los sabios, una semana antes de la creación del mundo descrito por la Torá. Estas vasijas están identificadas con las sefirot, las cuales van recibiendo luz, pero como no generan una agrupación de sefirot, no participan de modo colectivo, sino que cada una quiere determinar su propia energía y reciben demasiada luz y se rompen. En el primer versículo de la Torá comienza la corrección de lo que se destruyó en los mundos espirituales anteriormente. Por eso los sabios cabalísticos van a decir que la palabra Bereshit es la misma raíz de la palabra Briut, o sea, salud. Esa identidad de raíces idiomáticas del Bereshit y el Briut se unen en significados. Por un lado, la semana anterior a la creación, como nosotros la conocemos, y por el otro lado, la creación de los 6 días del mundo, tal como la Biblia los describe. Estos sistemas no se contradicen, se complementan. Lo que vemos es la creación del mundo
y implica corrección según esta perspectiva. Nuestra vida busca corregir a cada paso. No empiezo en una hoja en blanco, lo hago en una hoja que ha sido borrada y estoy trabajando con un pasado que incluye la ruptura de las vasijas. La luz divina no actúa en el mundo, sino que trabaja a partir de ciertos filtros energéticos que son las sefirot. Según los sabios, estos filtros se encuentran también en cada uno de nosotros. La sefirá llamada Keter se refiere en mi persona a mi voluntad y la sefirá de Jokma se refiere a mi capacidad de anulación positiva. La Biná corresponde a la alegría, el Gesed con el amor, el Malhut con la humildad y el Jod con la integridad y el Yesod con la verdad. La única importancia de esta sefirot es que nosotros también encontramos estas etapas energéticas. Si no la logramos generar que nuestras energías trabajen en conjunto, generamos vasijas que salen al mundo y se quiebran. Nosotros estamos en todo el tiempo recibiendo luz, interactuando con el medio. Cualquier persona puede matar mi integridad, quitarme la alegría de expresar mi amor. Lo que me está pasando es que no estoy preparado para enfrentar la luz que recibo y por consiguiente mis vasijas se rompen. Nosotros salimos al mundo e interactuamos con él y acá se ve una realidad interna y una externa. Yo salgo por un andén muy angosto y recibo por uno muy grueso y hondo. Todo el tiempo estamos expuestos a la luz que viene de afuera y si yo no he trabajado mi alegría y tengo culpa al estar contento, la vasija de la alegría, la que puedo llegar a través de la Biná, ya está agrietada y tengo un problema. Con esa vasija no corresponde a la voluntad que está por encima ni al temor que está por debajo. No trabajan juntas. Soy un montón de energías mezcladas y respondo a fuerzas internas que no funcionan sin dominio. Esa luz permanente que recibimos desde el nacimiento hasta la muerte viene desde la realidad y nosotros la aceptamos y no podemos cerrar la ventana. Vivimos trabajando con antenas que captan toda irradiación que viene de afuera hacia adentro y nuestras vasijas sufren traumas muy serios. A veces parecen estar íntegras y otras destrozadas. Nosotros vivimos en un derrumbe de vasijas permanente. Nadie puede decir que nunca atentaron contra su voluntad, ni le aplastaron la alegría, ni le vendieron el orgullo por humildad y él no la compró. El que lo reconoce está partido en dos. Si no junta pedazo por pedazo y la vuelve a armar, está condenado a seguir profundizando su grieta. A veces ama, pero se siente inseguro. Trabaja su humildad, pero no sabe cuál es la verdad de su vida. Así no logramos nada, porque arreglamos una parte y quebramos otra. Para solucionar esto, tenemos que hacer un riguroso balance. Nadie puede vivir sin amor ni humildad, que nuestro lenguaje significa conocer mi lugar. No se puede vivir sin alegría, pero antes debe de poder ejercerla, no como una reacción de cosas que le pasan, sino como un ejercicio propio. Me estoy refiriendo a la alegría que tiene que ver con un trabajo personal. A pesar de lo que me pasa, estoy alegre, porque mi alegría no se toca, es mía, y lo mismo pasa con la humildad y el amor. No dejo de amar por lo que me hacen. Pobre de aquel que solo conoce el amor que depende de cómo actúe uno. Pobre de aquel que no tenga una verdad propia, aunque contradiga a los demás y me quede solo. El que no tiene una integridad trabajada es asesinato de afuera. Lo primero que hace el mundo es destruir la integridad. Hoy podemos decir que la mayoría de nosotros no creen en nada. La pregunta es cómo se hace para solucionar el trauma en el que estamos. El hombre moderno es un hombre improvisado, espiritual, que confunde sus energías, no tiene dominio de nada. Esa melancolía con la que nos vemos y nos movemos es orgullo falso que a lo mejor es pedantería, son columnas de un edificio. Cuando están flojas, el edificio termina cayendo y nosotros nos movemos con un edificio caído. La pregunta es, ¿cómo se sale de este tema? Y acá está el punto de salud mental, que probablemente sea el modelo de la salud espiritual que proviene de la Torá, y me gustaría llamarlo el punto intacto. Por más que un edificio alto se derrumbe en su base, hay algo que queda intacto y todo cae sobre eso. Nuestros sabios dicen que hay un hueso en el cuerpo que se llama luz, y nunca se desintegra. A partir de este hueso el hombre se va a reconstruir cuando venga el Mesías y resuciten los muertos. Ese punto exacto es lo que nosotros en nuestro sistema de autoconocimiento hemos llamado voluntad primaria. Esta voluntad desde el punto intacto bajo de la montaña o basura o de las voluntades secundarias y aprendidas, el que pueda entenderlo tiene un tesoro para empezar el próximo año. Nosotros dividimos las voluntades en voluntad secundaria o aprendida y la voluntad primaria o esencial, y tenemos 5 parámetros para llegar a esta última.
Si una persona estudia ingeniería, lo hace por voluntad, pero este estudio no responde a una voluntad primaria. Nosotros, por ejemplo, manejamos parámetros de permanencia. La voluntad primaria perdura a lo largo de mi vida. Por ejemplo, el pintor, que puede llegar a interrumpir su arte, pero cuando pueda retomarlo lo hará. Otro parámetro tiene que ver con la sensación de vacío interior, aquella persona que satisface por todas sus voluntades aprendidas del medio, pero igualmente sentirse vacío, mientras que una persona ejerce su voluntad esencial, aunque haya fracasado, es su tarea de voluntades aprendidas y puede sentirse con una paz interior muy grande. El tercer elemento indica de dónde proviene, si mi voluntad viene de adentro para afuera o de afuera para adentro. Toda voluntad tiene un origen y hay que reflexionar y determinar si llegó a mi persona porque alguien me lo propuso o porque realmente en mi persona y aparte de mí lo desarrollo. El punto intacto se puede aplicar a todo. Aunque me destruya la voluntad, yo puedo con mucho trabajo llegar a mi punto intacto y a partir de ahí reconstruirla. No puedo reconstruir sobre un edificio destruido porque se me va a caer nuevamente. Para construir una pareja también hay que buscar el punto intacto, porque quizás no se entiende en algún piso, pero el punto siempre será. El equipo de rescate es tuyo, la responsabilidad recae sobre cada uno, pero necesitas una sabiduría, un buen maestro es aquel que te indica el camino hacia el punto intacto, no el que te dice dónde está. Cada cual puede encontrar su punto, aunque yo lo mire, no lo voy a encontrar. Este punto primario en realidad es la esencia de cada uno y a partir de ahí podemos reconstruir. Esto está extraído del material de clase del Rab Daniel Ben-Itzhak y editado por Ruth Shirah. Reconectarnos con nuestra misión personal. ¿A qué viene este tema? Rosh Hashanah, el juzgado de la mente. Los ojos de Dios están sobre ella, en la tierra, desde la cabeza, en el comienzo del año hasta su final. Esto implícito en el Deuteronomio, en el versículo 2, capítulo 11. Enseña el Midrash que el camino que debe de seguir una nación está determinado por la persona que se encuentra en la cabeza de esa nación. Bereshit Rabbah, capítulo 89, versículo 4. También en términos fisiológicos, no hay nada que se pueda en el cuerpo sin haber sido primero procesado a la velocidad de la luz, a través de las sinapsis neurales, de manera similar y en el ciclo del tiempo. El Rosh Hashanah, en el año nuevo judío, es literalmente la cabeza del año. Durante el año no hay nada que suceda sin haber sido destinado, al menos en modo potencial, en la cabeza. Visualicemos el cerebro como un juzgado. El testimonio será dado por los sentidos, mientras que la mente, actuando como juez imparcial, pasará el dictamen. La mente, en tanto que juez, realiza incontables y rápidas decisiones basadas en la información de los sentidos. Cuanto más precisa sea esta información, más posibilidad tendrá de llegar a una decisión correcta. La cantidad de información debe ser procesada en el cerebro para poder cruzar una calle o conducir un automóvil o una bicicleta. Es asombroso. Las primeras veces que una persona conduce mucho más consciente de sus movimientos, su reacción es usual. ¿Cómo podré concentrarme entonces en mirar hacia adelante, a los costados y hacia atrás y a la vez mover las manos y los pies, especialmente con el embrague y en una calle en bajada, toda la vez y al mismo tiempo? Luego y de manera milagrosa el cerebro puede coordinar de alguna manera todas estas actividades en un suave fluir, pero aún así cualquier detalle erróneo o deja de lado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestras vidas están literalmente en peligro 24 horas al día, y no solamente cuando nos encontramos en la ruta. Un movimiento incorrecto de nuestra parte, basado en un error de cálculo o de mala interpretación de la información entregada por nuestros sentidos, pueden llevar al desastre, y podemos entonces comprender la importancia de la rectificación y del ajuste de nuestros sentidos. Las decisiones en las que basamos la información procesada a través de nuestros sentidos tienen unas consecuencias tan importantes que puede afectarnos directamente como individuos y que puede extenderse hacia aquellos que nos rodean, la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo. De hecho, los efectos de nuestras decisiones pueden mantenerse por generaciones enteras. Ahora tratemos de imaginar el tribunal celestial en el Rosh Hashanah. De acuerdo con la tradición, en el Zohar, capítulo 2, en el versículo 32b, cada Rosh Hashanah Dios se sienta a juzgar basándose en cómo hemos vivido nuestras vidas en el pasado, individual y colectivamente, y decidir aquello que necesitamos como individuos en forma colectiva para cumplir nuestras misiones particulares en la tierra en el año que está por comenzar. ¿Cómo se realiza este juicio? ¿Acaso debemos ser participantes pasivos en un juicio que determina no solo el año entrante, sino todos los siguientes años de nuestras vidas y más allá de la vida, la eternidad?
¿Hay algo que podamos hacer para asegurar que seremos inscritos en el libro de la vida en Rosh Hashanah? Hay algo que definitivamente podemos hacer. Podemos purificar nuestros sentidos, las lámparas de nuestra menorá y a través de ellos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestras naciones y todas las acciones del año pasado y también aquellas de los años precedentes son meramente manifestaciones de nuestros patrones de pensamiento. La manera en la cual nos comportamos es un resultado de la manera en la que percibimos a nosotros mismos y a nuestra existencia en este mundo. Por lo tanto, el principal factor determinante que da influencia a nuestro juicio en Rosh Hashanah no es aquello que hemos hecho hasta ahora, sino cómo pensamos, que es el más poderoso indicador de cómo actuaremos de ahora más en adelante. En Rosh Hashanah todo está en la cabeza y son nuestros pensamientos los que determinan cómo seremos juzgados en este día santo. Tal vez esto parezca injusto. ¿Qué sucede si una persona no puede evitar pensar ciertos pensamientos no adecuados en Rosh Hashanah? Quiere decir que está condenada para siempre. Por supuesto que Dios toma en cuenta las dificultades con las cuales Él prueba a cada ser humano y es indulgente cuando es necesario. Pero esto no quiere decir que debamos tomar menos seriamente nuestros pensamientos. Si un mal pensamiento llegará a nuestra mente, es nuestra responsabilidad absoluta de desviarlo y arrojarlo afuera antes de que tenga la oportunidad de desarrollarse. Al principio de esto resulta muy difícil hasta que llegamos a comprender cuán fácil es la tarea del Rosh Hashanah. Esto subyace en la clave del Rosh Hashanah, en tanto que la cabeza del año, así como la semilla contiene potencia en un árbol completo, de la misma manera en Rosh Hashanah se establece que la pauta para todo lo que sucederá el año entrante, así como cada miembro del cuerpo está conectado con el cerebro a través del sistema nervioso, de la misma manera todos los días del año pueden ser vistos conectados con el Rosh Hashanah y derivando su fuerza vital ese día. En este sentido, encapsuladas dentro de la esencia de cada Rosh Hashanah, se encuentran todas las lecciones que necesitaremos aprender durante todo el año. Por consiguiente, aquello que pensemos en el día del Rosh Hashanah será de crucial importancia, ya que el juicio del Tribunal Celestial no solo estará basado en las acciones de los años anteriores, que no son tan importantes ni tan decisivas, sino en la calidad y el tema de los pensamientos que nos ocupen en la mente del Rosh Hashanah. Si nuestros pensamientos son tantos y sabemos que podemos cambiar para mejor, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, ellos serán el factor decisivo en el Rosh Hashanah. Esto convencerá a la corte celestial de que somos sinceros en nuestro deseo de que esta vida sirve como un ticón y rectificación, y no solamente del año anterior, sino de todos los años de nuestras vidas y de paso en todas las encarnaciones previas. Esto nos alineará con el plan último de Dios para toda la creación. Estos conceptos tienen una aplicación mucho más amplia. Cada Rosh Hashanah es solo una celda de un gran sistema de nuevos años que en última instancia se conectan con el primer año nuevo en el jardín del Edén. La tradición nos dice que el sexto día de la creación, día en que se creó a Adán, fue Rosh Hashanah. Esto lo pueden ver en Pirkei de Rabbi Eliezer 8. Rosh Hashanah es llamado Yom Harat Olam, el cumpleaños del mundo, no por el mundo creado los 5 días anteriores, sino por la creación de Adán, el microcosmos del mundo, por quien toda la creación fue traída a la existencia. De manera similar, cada persona de este planeta es parte de una conciencia mayor a la que llamamos Adán, humanidad. En Rosh Hashanah, todas las criaturas de la tierra son juzgadas, es decir, su existencia y misión son evaluadas con relación a su parte en el drama colectivo de la vida sobre esta tierra. El veredicto decretado es nada más que aquello necesario para volver a alinear con propósito original. Por tanto, Rosh Hashanah implica reconectar todo lo que existe en el mundo con la semilla del pensamiento original de la creación y en términos el por qué existe y cuál es su propósito en relación al cuadro total de la vida. Cuando el Rebbe Nachman habla de Rosh Hashanah en términos de la cabeza, todas estas implicancias subyacen a su palabra. Es por ello que se enfatiza el hecho de tener pensamientos buenos y santos durante el Rosh Hashanah, lo que requiere que seamos conscientes de cada pensamiento que entra en la mente y lo utilicemos para alcanzar una mayor conciencia de Dios. Por supuesto que también debemos prestar atención a nuestros pensamientos y mantenerlos puros todos los días del año. Sin embargo, en Rosh Hashanah, la cabeza del año, el poder del pensamiento aumenta cientos de veces. Y es por esta razón que el Rebbe Nachman enfatizó la importancia de viajar para estar con los grandes Tzakidim en Rosh Hashanah, los verdaderos líderes de Israel. En Rosh Hashanah podemos rectificar y afinar nuestros sentidos juntando las 3 cabezas. Rosh Hashanah significa la cabeza del año.
El Tzaddik, el Rosh y el líder de Israel. El Rosh del individuo es la mente de cada persona y sus pensamientos. Cuando estas tres cabezas se juntan y forman una sola cabeza, se producen grandes rectificaciones y se abre para nosotros una nueva dimensión de vida, y es allí donde antes solo veíamos una interminable repetición del pasado. Esto lo hemos extraído de La anatomía del alma, escrito por Haim Kramer con Abraham Sutton. Pero ¿cuál es la importancia del comienzo? Conforme a la energía del tiempo, circula a través de sus diferentes fases, llega a una cima específica para sus épocas. La energía que se presta para la inspiración y la revigorización del punto de partida culmina en el Rosh Hashanah, el año nuevo. La persona que desee elevar y amplificar su poder para crear algo nuevo, su capacidad para ser siempre nuevo y autogenerador, debe utilizarse el poder del Rosh Hashanah hasta el máximo. Examinemos entonces el concepto del Rosh Hashanah para descubrir las energías que se manifiestan en esa época para poder ser capaces de utilizar esta oportunidad de la mejor manera para fortalecer la inspiración de la primera fase de la experiencia, que constituye la clave para desarrollar la fuerza y el coraje necesario para la segunda fase de la inspiración limitada. Rosh Hashanah es el inicio del año. Las fuerzas espirituales que trabajan en los momentos iniciales son únicas. Todo sigue al comienzo. Todo el desarrollo de cualquier proceso está determinado desde su comienzo. La razón de esto es que un comienzo es una concepción, y la concepción constituye la fundación de los genes, los cuales representan el modelo de todo lo que será desarrollado después. El principio espiritual de esto señala que entre más cerca se esté del momento de la concepción, más potente y críticas son las fuerzas. Una herida pequeña en el cuerpo humano no es algo significativo para un adulto, pero un feto durante su etapa del desarrollo es mucho más sensible o algo así. Un cambio minúsculo en los genes podría tener consecuencias decisivas e inimaginables. En el momento de la concepción, todos los detalles son codificados muy decisivamente por el momento más crítico. Ningún momento sucesivo podría tener la intensidad y el significado de ese primer momento. El fulgor de la concepción lo contiene todo. Todo el desarrollo posterior no es más que una revelación de aquello que fue creado durante ese primer fulgor. El Rosh Hashanah constituye la concepción del año. Los 10 días siguientes son su periodo de gestación. Esta es la razón por la cual estos días son los más decisivos para el resto del año. Esta es también la razón por la que el ser humano es juzgado para todo el año según presente en el Rosh Hashanah, la personalidad que en ese momento existe en el núcleo. Se requerirá un esfuerzo supremo para cambiar después. El cambio en Rosh Hashanah es más fácil. En ese momento se pueden manipular los genes del carácter. La gente que posee conocimiento espiritual de las cosas se cuida mucho de actuar perfectamente en Rosh Hashanah. En ese momento en el que el año es concebido, muchos tienen la costumbre de no dormir en ese día, por lo menos durante las horas de la mañana. Desean configurar los genes del año en estado consciente y no en estado de inconsciencia. ¿Cuál es el origen de esta energía especial? El primer Rosh Hashanah que existió, el cual obviamente debe expresar su verdadera naturaleza del modo más intenso posible, fue el día de la creación, el primer Rosh Hashanah que existió en el mundo, y su clímax fue la creación del ser humano. Esta es la razón por la cual este día se conserva la capacidad para crear al hombre. Cuando sinceramente decidimos elevar nuestra personalidad en el Rosh Hashanah, inspiramos para vivir el año siguiente como seres humanos más elevados. Estamos utilizando la energía trascendental que tiene este día por ser el día en que justamente se creó el hombre. Este día tiene la capacidad para activar energéticamente un cambio auténtico y ayudar al individuo a transformarse en alguien completamente diferente. Existe el concepto de que Adán fue creado en el mismo sitio, más que tarde sería el Mizbeach, el altar del templo. Adán Mimakom Kaparato Nibram. Adán fue creado del lugar mismo de su expiación. Su primer instante de vida se formó de polvo reunido de todas las regiones de la tierra, el cual fue concentrado en el punto posteriormente se convertiría en el sitio de donde se ofrecerían las ofrendas, que es precisamente el acto que más conduce a la expiación y más acerca al hombre a lo divino. El instante de su creación representa la novedad más intensa posible y simultáneamente contiene el elemento que permite el cambio más radical posible del pecado a la expiación, que realmente implica en sí misma una nueva creación. De aquí se deriva la inconsolable capacidad del Rosh Hashanah para ayudarnos a ser personas nuevas, y no es de sorprender que en este día se acostumbre a reducir el sueño al mínimo. El servicio de rezos de este día refleja el concepto de llegar hasta la raíz.
El orden del rezo basado en la recitación del Malhuyot, que es la soberanía, y el Sir-Joronot y la remembranza, así como los Shofarot, que es el toque del shofar. El Malhuyot es la soberanía, que representa el esfuerzo por renovar la raíz de toda creación y de todo servicio a Dios, afirmando que el dominio de Dios es absoluto y primordial antes de aceptar el yugo de las misbot específicos. Debemos aceptar la soberanía de Dios en general, tal como lo expresa la famosa Mashá, que es la alegoría del rey al que se le pidió que promulgase decretos sobre un país. El rey accedió a condición de que la gente primero aceptase su soberanía sobre ellos. Solo así sus leyes tendrían sentido y serían obligatorias. La raíz de la creación consiste en la soberanía de Dios y que por ello construye la raíz de cualquier crecimiento espiritual. Tomar conciencia de esto es lo más fundamental de todo en el Rosh Hashanah y requiere ahondar en el nivel más profundo del Ratzon, que es el deseo. Durante el servicio de rezos, a fin de llegar a la conciencia del dominio absoluto de Dios y el desearlo. El Zikaronot es la remembranza, representa la idea de recordar con auténtica profundidad espiritual los puntos de origen del mundo y del pueblo judío y su destino. Esta forma de memoria constituye en un entrar nuevo en la fase masculina de la concepción, regresar al fulgor o chispa inicial y experimentarla otra vez y vivirla literalmente. La raíz del Sahor recuerda que es idéntica con Sahar, que es masculino. El nexo obvio es la masculinidad y es precisamente eso: llevar consigo la esencia destilada por todas las generaciones previas en forma simiente que formará la generación siguiente. La simiente es una memoria del pasado, de hecho la palabra Zichron es la memoria y el será es el simiente, o sea que son numéricamente equivalentes. El trabajo de la memoria y vivir de nuevo en el fulgor de la creación es perfectamente adecuado y necesario para el Rosh Hashanah. Siguiendo el planteamiento desarrollado hasta ahora, el Shofarot, que es el toque del shofar, representa el acto de llegar hasta el corazón y llegar hasta la raíz de la Neshama, que es el alma, y de la personalidad. La esencia del shofar radica en que tiene voz, pero no palabras. Los sabios cabalistas explican que la voz es la raíz del habla y que contiene mucho más de lo que contienen las palabras individuales, que son infinitas. Las palabras que pueden transmitir información, pero la voz transmite a la persona misma. Es por esto que la profecía es llamada la voz y no palabras. Cuando Dios dice a Abraham que escuche el consejo profético del Sará, le dice, escucha la voz de ella y no escucha las palabras de ella. Dios dice al profeta, al Tazok, grita con la garganta y no te reprimas. La profecía no procede de la boca, que es el origen de la palabra, sino de la garganta, que es donde se origina el sonido puro. La bendición que pronunciamos al oír el shofar es escuchar la voz del shofar. El shofar es sonido puro. Es un grito puro y por esta razón que posee la capacidad de abrir la neshama. Todas las palabras del mundo no pueden comunicar la emoción del grito de un niño en la noche. El shofar es ese grito. Experimentar correctamente el día del Rosh Hashanah debería dejar a uno intensamente cargado de energía. La energía adquirida debe ser tan grande que uno pudiera vivir en el resto del año en el mismo estado. No como continuación, sino como una experiencia de constante renovación. La chispa debería convertirse en la llama y esa llama debería encenderse en un nuevo fuego. Siempre en esto consiste vivir como judío, y la doctrina cabalística afirma que vivir hoy porque uno estaba vivo ayer se llama morir. Estar auténticamente vivo hoy significa que la vida propia se genera hoy, no como resultado pasivo del pasado, sino como una explosión de renovación ahora y siempre. De la raíz hebrea de la palabra ani, que significa yo, se derivan dos vocablos fascinantes: Ana y Ain. La palabra Ain significa no es. Ana es más difícil de traducir, ya que indica una súplica o una ansia inefable. O como en la frase Ana Hashem Hoshiana, por favor eterno salva, que expresa el deseo de la rendición. Estas dos palabras, Ain no es y el Ana, el deseo intenso para el futuro, también significan de dónde y hacia dónde. Cuando uno viene pregunta, ¿de dónde vienes? Dice Me'ain Batá. Y cuando uno pregunta ¿a dónde vas? Y dice Anatelech o Leán, pero si uno se detiene a considerar el sentido literal de estas expresiones, descubrirá algo muy profundo. Me'ain Batá, ¿de dónde vienes?, literalmente significa vienes de la nada. Y Anatelech, ¿a dónde vas?, literalmente quiere decir vas a una dimensión inefablemente grande. El hebreo es la lengua de la santidad y está preñada con profundidad espiritual. En hebreo, la simple y mundana idea de una persona llegando a algún sitio anterior se expresa en términos de la transición de la nada, el estado actual. En otras palabras, la aprehensión espiritual del instante presente radica en que guarda la misma
relación con el instante previo como la existencia con respecto a la nada. Eso se llama renovación y del instante presente al siguiente, a la explosión, es tan grande que no puede ser traducida. Esto consiste en la lucha de una persona que es sensible espiritualmente y que quiere generar constantemente vida nueva. Nuestro ancestro Abraham dijo de sí mismo: yo soy polvo y cenizas. La Torá nunca es pura poesía, cada matiz lingüístico posee un significado infinito. ¿Cuál es el significado de polvo y cenizas? La idea es esta: las cenizas constituyen el elemento puro que queda cuando una sustancia ha sido quemada completamente. El polvo de la tierra es esa parte fértil del suelo en el cual tiene un lugar de crecimiento. Abraham, que fue aquel que del modo más profundo representa la idea de la renovación, del ser el padre, el fundador del pueblo judío y forjó una nueva forma de vivir, se veía a sí mismo incinerando constantemente lo que había llegado a ser a fin de utilizar esos elementos como un suelo fértil para un nuevo crecimiento. A ningún elemento de su desarrollo le permitía continuar pasivamente de estar aquí hoy. Ayer estaba aquí y todo su ser estaba destinado en una memoria que encarnaba el núcleo de un nuevo nacimiento. Constantemente este es el poder del Hidush, la renovación autogeneradora, la fuente de la vida y espiritual crecimiento. Esta clase fue extraída del libro Viviendo Inspirado por el Rav Akiva Tatz. Amigos, a ustedes les deseamos un feliz día. Muchísimas gracias por tener el tiempo y la disposición, Baruch Hashem, de poder discernir y entender un poquito lo que es este tema que nos provee el grupo en Facebook Talmud, Torah y Tania, que dirige Andrés Artes Portus, y agradecimiento al grupo Bitajón Emuná. Soy Diego Arturo Rivera Pescador desde Colombia. Les deseo a todos ustedes un feliz día. Recuerden, ábrale el corazón a Hashem. Hashem está contigo. Un abrazo para todos.